Buenos días. Esta es la clase 15 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos algunos principios de termodinámica aplicada a los seres vivos. En esta clase veremos algunos conceptos básicos y elementales de la termodinámica como una aproximación para su aplicación en los organismos vivos. Definiremos brevemente algunos conceptos que se usan al hablar de termodinámica. El universo es todo aquello formado por materia y energía. La materia ya la hemos definido como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. A su vez, la materia se presenta con diferentes calidades que hemos definido como sustancias, por ejemplo, oro, agua, sulfato de sodio, glucosa. La energía, el otro componente del universo, lo podemos definir como una propiedad de un cuerpo que se asocia al movimiento y posición relativa de sus partículas constituyentes. Así tenemos diferentes tipos de energía también. La energía cinética, asociada al movimiento de las partículas. La energía química, asociada al tipo de enlace. Energía nuclear, asociada a la relación entre las partículas subatómicas que componen el núcleo. Al universo lo podemos dividir en porciones que llamamos sistema. Los sistemas básicamente los podemos clasificar en tres tipos. Sistema aislado, por ejemplo, un termo, es un sistema que no intercambia materia ni energía. Por lo tanto, podríamos decir que su energía y su materia permanecen constantes. Los sistemas cerrados, contrariamente, como por ejemplo una botella de agua, no pierde ni gana materia, pero sí lo hace la energía porque está recibiendo ya sea radiación, puede estar recibiendo calor a partir del ambiente, eliminar luz. Es un sistema cerrado, no cambia materia, pero sí energía. Y un sistema abierto, por ejemplo un cuerpo humano, intercambia tanto materia como energía. En el caso de un ser humano, la energía que se intercambia, como en todos los sistemas, se hace básicamente en dos formas, ya sea calor o trabajo. El calor, por ejemplo, es la energía que se pierde, considerando, por ejemplo, que el cuerpo está a 36 grados y está en el agua a 20 grados centígrados, va a haber una pérdida de energía. Esa pérdida de energía que se hace cuando dos cuerpos están a diferente temperatura se denomina calor. Y a su vez el movimiento del cuerpo va a poder producir desplazamientos y cambios de posición del agua circundante, y esa pérdida de energía se conoce como trabajo. En este caso en particular, que estaríamos perdiendo parte de la energía como calor y parte de la energía como trabajo, tenemos lo que se denomina una disminución de energía interna, dado que todo el cuerpo tiene una energía interna que resulta de la suma de sus energías constituyentes. La termodinámica podríamos decir que tiene tres leyes o principios. La ley cero de la termodinámica dice que si tenemos dos cuerpos a diferente temperatura, por ejemplo uno a 50 y otro a 40, el cuerpo 1 perderá energía y esa energía que pierde lo hará en forma de calor que pasará al cuerpo 2. Como consecuencia de esto tendremos que esta temperatura irá descendiendo y contrariamente esta irá aumentando. Es razonable de pensar que en algún momento esta que desciende y esta que aumenta lleguen a la misma temperatura, y cuando estén a la misma temperatura no existirá más flujo de calor. Esa es otra forma de enunciar la ley de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica para los sistemas abiertos se puede escribir con una ecuación matemática que vemos acá, donde dice que la variación de energía interna, es decir, la energía que tiene un cuerpo, depende de cuánto calor intercambia, cuánto trabajo y cuánta energía química en forma de materia.
El segundo principio de la termodinámica nos dice que si entre dos sistemas se produce un flujo de energía en forma de calor, una parte de esa energía, de trabajo, perdón, una parte de esa energía forzosamente se va a perder en forma de calor. Quiere decir que toda la energía invertida por este sistema para realizar un cierto trabajo, una parte de esa se va a perder como calor, y por lo tanto la eficiencia de transferencia de energía de un sistema a otro nunca es igual a 1, porque si calculamos a la eficiencia como el trabajo realizado dividido la energía perdida por el sistema, siempre la energía perdida va a ser más grande que el trabajo realizado. No existe posibilidad que este trabajo sea cero, siempre va a haber, que este calor sea cero, siempre va a haber un poco de calor liberado cuando se produzca intercambio de energía entre dos sistemas. Vamos a analizar algunas variables termodinámicas que hemos mencionado con algunos ejemplos más claros. Veamos el calor. Supongamos que tenemos un sistema que está a 36 grados y se encuentra en un ambiente a 45 grados. Como hemos dicho, el calor va a fluir desde el sistema a 45 grados hasta 36 grados. Ahora, ¿qué ocurrió dentro del sistema? Cuando el sistema que podemos representar acá está compuesto siempre por moléculas o partículas, digamos. Estas partículas siempre tienen un movimiento, grande o pequeño, pero lo tienen. Cuando está a 36 grados, tiene un determinado movimiento. Al recibir calor, el movimiento de estas partículas aumenta. Es decir, que al ingresar calor a un sistema, lo que se produce es un aumento de la energía cinética. Y este aumento de la energía cinética que se produce se refleja a través de un aumento de la temperatura. Si analizáramos en esta situación que pasó con la primera ley de la termodinámica, solo se intercambió calor, por lo tanto esto sería 0 y esto sería 0. Como el calor ingresó, tiene signo positivo y por lo tanto la variación de energía interna tiene positivo. Quiere decir que aumentó la energía interna y esa energía que aumentó se debe a un incremento en su energía cinética. En las situaciones que el calor intercambiado entre los sistemas se hace a presión constante, el calor también lleva el nombre de variación de entalpía. Veamos el trabajo y tengamos en cuenta la primera ley de la termodinámica. Acá vemos una persona levantando una pesa. Lo podrá repetir una o varias veces. Acá tenemos una serie de conversiones de energía. Los músculos gastan energía química y esa energía química se utiliza para realizar un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? El ascenso de la barra desde la posición inicial que estaba a la posición final. Por lo tanto, las pesas han ganado energía que se le ha transferido en forma de trabajo y esa energía que se le transfirió a la pesa, que ahora tiene más energía por hallarse a mayor altura, se obtuvo a partir de la energía química gastada por los músculos. Simultáneamente, durante este proceso se ha liberado algo de calor y también seguramente se ha consumido oxígeno y eliminado dióxido de carbono, por lo que ha habido acá un intercambio de materia. Si analizáramos la variación de energía interna de este organismo, veremos que se ha liberado calor, por lo tanto esto tiene signo negativo, se ha realizado un trabajo, que también tiene signo negativo, y se ha gastado parte de enlaces químicos de nuestro cuerpo, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono, por lo tanto esto tiene signo negativo. Por lo tanto, cuando levantamos pesos, la variación de energía interna de nuestro organismo es negativa, es decir, estamos perdiendo energía y por ello luego deberemos descansar y reponerlo a través de los alimentos. Veamos la entropía, es otra variable termodinámica. La entropía se asocia al desorden o estado de orden de un sistema. Veamos tres situaciones. Acá tenemos hielo que está pasando al estado líquido. ¿Qué está ocurriendo en esta situación? En el hielo podemos considerar que las moléculas de agua se encuentran perfectamente ordenadas formando cristales. Cuando el agua pasa al estado líquido, las moléculas se liberan y empiezan a tener movilidad.
Esta situación en la cual pasamos de estado sólido a estado líquido gaseoso, donde las moléculas tienen movilidad, se asocian con aumento de la entropía o, dicho de otra manera, variación de entropía positivo. Acá tenemos un proceso esquemático que analizaremos más adelante de la química biológica. Es el proceso de síntesis proteica. La síntesis proteica, ¿cómo ocurre? Normalmente los aminoácidos constituyentes de las proteínas se aproximan para el proceso de síntesis unido a una molécula de RNA de transferencia. Estos aminoácidos originariamente están sueltos, pero a través del proceso de síntesis proteica se unen entre sí a través de uniones peptídicas. Este proceso en el cual pasamos de moléculas que se encuentran libres y con movilidad a moléculas que ya no se van a encontrar libres y ni siquiera van a tener posibilidad de moverse por estar enlazados, es un proceso que ocurre con variación de entropía negativa. Un proceso contrario veremos que ocurre en el aparato digestivo durante la etapa de digestión. Representamos esquemáticamente, por ejemplo, una molécula de almidón, donde cada uno de los círculos está representando una molécula de glucosa unidas entre sí con diferentes tipos de enlaces. A través de las enzimas digestivas se rompen estos enlaces y las moléculas de glucosa quedan libres, teniendo ahora movilidad. Por lo tanto, pasamos de un estado con restricciones en movilidad a un estado en el cual las moléculas se encuentran libres con movilidad prácticamente ilimitada. Este es un proceso con variación de entropía positivo. En general podemos ir analizando este proceso del hielo que pasa a agua o el almidón que pasa a glucosa. Son procesos espontáneos que ocurren prácticamente en condiciones normales sin que nosotros podamos hacer nada. Se conocen procesos espontáneos y, como podemos ver, tienen variación de entropía positivo. Sin embargo, este proceso de síntesis proteica tiene variación de entropía negativo y sabemos que espontáneamente no ocurrirá. La energía libre es otra variable termodinámica que se utiliza. En este caso, volvemos al caso del hielo. El ambiente está a 20 grados centígrados, el hielo está a 0, hay un flujo de calor desde el ambiente al hielo, con lo cual aumenta la energía cinética, se liberan de su estado cristalino y pasan al estado líquido, y por eso ha ocurrido. Tenemos una variación de entropía que es positiva porque hay un aumento del desorden y a su vez hay un aporte de calor al sistema. La variación de energía libre se relaciona con el calor, que como dijimos es sinónimo de variación de entalpía a temperatura ambiente, con la temperatura y el delta S. De esta ecuación, si el delta G es 0, decimos que está en equilibrio, si es negativo es espontáneo y si es positivo es no espontáneo. En el caso del hielo, cuando el hielo a 0 grados se encuentra en un ambiente a 20 grados centígrados, sabemos que el proceso es espontáneo. Si bien este término es positivo, porque el sistema está recibiendo calor, como la temperatura es positiva siempre por trabajar con temperatura absoluta, y en este caso estamos pasando de un estado de orden a un estado de desorden, esto es positivo, estos dos términos multiplicados entre sí tienen signo negativo, por tener un signo adelante, y entre el valor negativo de esto y el valor positivo logramos que el delta G sea negativo. Por eso cuando colocamos hielo a 20 grados centígrados, este espontáneamente se funde. En el caso de la síntesis proteica, vemos que estamos pasando de un estado de desorden, los aminoácidos sueltos, a un estado de orden, los aminoácidos formando la proteína. Esto tiene un delta G positivo. Ahora, ¿por qué ocurre dentro de una célula? Porque simultáneamente con este proceso, que tiene delta G positivo, se asocia otro proceso en el cual la molécula de ATP se hidroliza formando ADP y fósforo y tiene un delta G negativo. Como el delta G negativo de este término es más grande que el delta G positivo del proceso en el cual se unen los aminoácidos, el delta G total del proceso es negativo y por lo tanto la síntesis proteica en su conjunto, considerando la energía aportada, es negativo. Así enfrentaremos en la química biológica, en el metabolismo, diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, el proceso de pasaje de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato es un proceso que puede ir en un sentido o en el otro, y esto básicamente se debe a que su delta G es cercano a 0, y con pequeños cambios en las concentraciones de los sustratos de los productos podemos ser
que en alguna situación el delta G sea negativo para formar la glucosa 6-fosfato en glucosa 1 o negativo para hacer el proceso inverso. En cambio, otros procesos, como el conocido proceso del pasaje de piruvato a acetil-CoA, tiene un delta G tan negativo que aún modificando las concentraciones reactivo y producto, nunca esto pasará a tener otro signo y por lo tanto no se podrá invertir. Por lo tanto, en la química biológica enfrentaremos procesos cuyos delta G no son muy negativos ni muy positivos, que son procesos que pueden revertirse, y otros procesos que son irreversibles. El caso, por ejemplo, de la hidrólisis de los nutrientes en el intestino a través de las enzimas durante el proceso digestivo, tiene un delta S muy positivo. Como esto es positivo y la temperatura es positiva, todo este término de la ecuación es negativo. Aunque el proceso de rotura de los enlaces requiere energía en forma de calor, que es positivo, el segundo término tan negativo hace que el delta G de este proceso sea negativo y por lo tanto este proceso ocurre espontáneamente. Y es improbable que dentro del intestino ocurra en sentido contrario. Acá vemos otra situación un poco más compleja donde tenemos la glucosa que se transforma en glucosa 6-fosfato. Como podemos ver, se le ha colocado un fósforo en el carbono número 6. Este proceso tiene un delta G de aproximadamente 4 kilocalorías por mol en condiciones normales, ya veremos. Este proceso en estas condiciones no podría ocurrir porque el delta G es positivo. Sin embargo, la colocación del fósforo se hace utilizando una molécula de ATP, que es una adenina, una ribosa y 3 fósforos. Se rompe el enlace del último fósforo y se transforma en ADP. La rotura de ese enlace libera 7 kilocalorías. Por lo tanto, el proceso de hidrólisis del ATP libera 7 kilocalorías, con lo cual se puede pagar ampliamente las 4 kilocalorías necesarias para formar glucosa y se estarían liberando 3 kilocalorías como calor. En estos procesos en los cuales parte de la energía se libera como calor, hace que el proceso en su conjunto sea espontáneo. Cuanto más energía se libere como calor en un proceso, más espontáneo y más probable es que ese proceso ocurra dentro de una célula.